Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abacados le daber ruach hakodesh, lo daber melid adam. No queremos oír palabra de hombre. Abacados, háblanos por medio de tu bendito ruach hakodesh. Y todo lo que oigamos haremos. Ahora, pidieron hace 8 días y me han estado enviando correos electrónicos, también llamadas por teléfono, ¿qué hay de los libros apócrifos que se encuentran en la Biblia católica? ¿Qué hay de los libros deuterocanónicos que se encuentran en la Biblia católica romana? Bueno, estos libros no son inspirados por el Espíritu Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, no son inspirados por el Ruach HaKodesh. Ustedes tal vez tengan alguna Biblia católica por ahí, no vayan por ella, simplemente anoten las citas de lo que yo voy diciendo. Ahora, si alguien tiene una Biblia católica a la mano, para que tú vayas viendo, vayamos revisando junto conmigo, cuáles son los errores tremendamente feos, muy agresivos y muy peligrosos de la Biblia católica romana, los libros apócrifos. Entonces vamos a Segunda de Macabeos, si tienen Biblia católica, y si no, anoten nada más la cita. Es Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 41 y 42. Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 41 y verso 42. Pero voy a leer un poquito desde antes para que se entienda el contexto de lo que está hablando aquí. Y dice en la Biblia católica el sacrificio por los muertos. Fíjense muy bien, el sacrificio por los muertos. Ya nada más con el título está diciendo que hay que hacerle culto a los muertos. Dice desde el verso 38, dice Judas, Judas Macabeo, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron ahí el sábado. Fíjate muy bien lo que dice acá. Celebraba el sábado, no dice que el domingo. Bueno, ahí estaba bien. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la Torá, a los Yehudim, a los judíos. Comprendieron entonces por qué esos habían muerto. Pongan mucha atención. Entonces, estas personas fueron muertas por haber encontrado ídolos, según aquí, en sus túnicas. Luego dice el verso 41, dice a lo que quiero oír. Verso 41. Todos se admiraron de la intervención del Señor, así dice, justo juez, que saca a la luz las acciones más secretas. Pero aquí va la abominación. Pongan mucha atención, es Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 42. Dice, y rezaron, así dice, al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Fíjense la abominación. Y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Dice en Coelet, y ese sí es un libro inspirado por el Ruach HaKodesh, escrito por el rey Salomón, que los muertos nada saben. Entonces aquí está esta cita, que es apócrifa totalmente, donde ellos aprueban que es bueno rezar por los muertos para que Dios, lo estoy diciendo tal cual, perdone los pecados de una persona, pero sabemos que solamente hay un juicio, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después todo es el juicio. Entonces, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada de eso. Esta cita es lo que ha dado el origen a que se hagan misas por los muertos, ofrendas por los muertos, digamos que mandas por los muertos, etcétera, etcétera. Y eso es un negociazo mundial de la Iglesia Católica Romana. Les voy a poner un ejemplo. Un día estaba yo en el consultorio y llegó una mujer con su niño en brazos, pero el niño ya iba muerto. Entonces me dice, doctor, por favor, haga algo. No, pues ya no se podía hacer nada. Entonces el sacerdote católico que había visto a este niño también, me dice la señora, la mamá del pacientito ya fallecido, dice, no acababa de llorar. Y luego, es normal que llore, sí, pero ¿cuál es el motivo de tanto lloro? Aparte
Dice, es que mi hijo ahorita está en el limbo, según el sacerdote católico que acabo de ir a ver a la parroquia, de aquí a 2 cuadras, o sea, 2 manzanas. Y dice que le tengo que prender una veladora, porque si no el niño va a andar vagando, no va a saber por dónde anda, y el problema es que puede chocar con otras almas de otros niños. Esa es una aberración, amados. Ajín. Entonces, el problema satánico que hay aquí, el mensaje satánico es que se puede rezar por los muertos. Es 2 de Macabeos, capítulo 12, verso 41 y 42. Entonces, es totalmente una abominación. Los muertos nada tienen que ver en todo lo que se hace debajo del sol. Eso dice el libro de Coelet. Ahora, vamos a pasar a otro libro que es el libro de Tobías. El libro de Tobías es uno de los libros más, más feos que hay, por así decirlo, porque es un libro que tiene un acto de hechicería, Entonces no sé si quedó claro lo de 2 de Macabeos, capítulo 12, verso 42, y ellos están aprobando que es bueno rezar por los muertos. Entonces la gente católica dice, mira, aquí está en mi Biblia, que yo sí puedo rezar por los muertos. Entonces es una abominación. El libro de Tobías, vamos a continuar con el libro de Tobías, y es el capítulo 6 y verso 7 y el verso 8. Tobías capítulo 6, verso 7 y verso 8. Si tú tienes tu Biblia católica, lo puedes corroborar ahí también. El libro de Tobías, capítulo 6, versos 7 y 8. Bueno, voy a leer lo que dice en el subtítulo. Voy a empezar desde el verso 1 en la Biblia Católica Romana, que es un libro apócrifo, no inspirado por el Ruach HaKodesh. El subtítulo dice, el pez del río Tigris, el pez del río Tigris. Dice aquí, partió el joven con el malaj y el perro lo seguía. Caminaron y llegada la noche acamparon a la orilla del río Tigris. El joven bajó al río para lavarse los pies, cuando del agua saltó un gran pez que por poco le devoraba el pie al joven. Está hablando de Tobías, el cual gritó, pero el ángel le dijo, tómalo y no lo dejes escapar. El joven se apoderó del pez y lo sacó a tierra. El ángel agregó, ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdalos. El joven abrió el pez y sacó la hiel y el corazón y el hígado. Luego cocieron el pez y se lo comieron. Después continuaron su camino hasta cerca de Media. Ahora, el problema está en el verso 7, y 8. Fíjense muy bien lo que dice, amados. El joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Con la hiel se untan las manchas blancas de los ojos y quedan sanos. Quiero que sepan que esto que acabo de leer en el libro de Tobías, capítulo 6, versos 7 y 8, es totalmente un acto de brujería, de hechicería. Voy a volver a repetir lo que dice el 7 y el 8. Entonces, el ángel supuestamente aquí le está dando un consejo a Tobías y le dice, guarda el pez, guarda ese pez que salió del río y ábrelo y sácale la hiel, el corazón y el hígado. Y el joven, dice en el verso 7, el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. No, nosotros sabemos que es en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach que se van los demonios. Este pasuk, a lo mejor tú no lo conocías, y ahora ya estás viendo que hay una serie de aberraciones en la Biblia Católica Romana, en los libros apócrifos, no inspirados por el Ruach HaKodesh, y están dando consejos satánicos acá. Aquí lo tengo en mis propias manos. Y en todas las Biblias católicas dice lo mismo. Entonces es el libro de Tobías, capítulo 6, versos 7 y 8. Ahora, en el mismo libro de Tobías, vamos a ir adelantito ahí al capítulo 12.
Vamos al capítulo 12 y quiero llevarlos al verso 8, al verso 9 y al verso 10, es decir, del 8 al 10. Anoten por favor para que tú puedas ministrar a otros. Tobías, capítulo 12, verso 8 al 10. Dice así el libro de Tobías, capítulo 12, verso 8. Dice: es buena la oración con ayuno, limosna y justicia. Es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los injustos se dañan a sí mismos. Ahora, pareciera que el consejo es bueno, ¿verdad? Pareciera que el consejo es bueno. Claro que el Eterno nos manda a dar sadaká, ofrenda a los pobres, es el ayudar realmente a los necesitados. Pero aquí está hablando el libro de Tobías, capítulo 12, que no es inspirado por el Ruach HaKodesh. Dice, vuelvo a leer, es mejor tener poco con honradez que mucho con injusticia. Pero aquí va el error gravísimo. Es mejor dar al pobre que amontonar tesoros, ya que la limosna libra de la muerte. No, el único que libra de la muerte es Yahshua HaMashiach. Y luego dice, y purifica de todo pecado. No, el que purifica de todo pecado es Yahshua HaMashiach con su sangre que derramó en el Gólgota. Entonces es Tobías capítulo 12, verso 8, 9 y 10. Así es de que esa es una abominación. Algunos podrán decir, bueno, Roe, pero ¿no será usted algo exagerado? Bueno, aquí están poniendo la limosna arriba de la sangre bendita del Todopoderoso. Yahshua HaMashiach es su nombre. Es decir, que es una abominación también esto. Esa es una enseñanza totalmente satánica, sacada del mismo infierno. Voy a volver a repetir, es Tobías 12, verso 8 al 10. Ahora, hay otro libro que supuestamente, y digo supuestamente, lo escribió Salomón, pero no hay una seguridad en ello, para nada. No hay ninguna seguridad en ello. Entonces, en el libro de Sabiduría, en el capítulo 13, libro de Sabiduría, capítulo 13. Este capítulo, como yo tengo una Biblia católica para enseñarle a los católicos todas las herejías que están practicando, en el libro de Sabiduría, capítulo 13, es un discurso, es decir, el título del capítulo dice, discurso contra los que adoran imágenes. Discurso contra los que adoran imágenes. Y todo el capítulo narra de que no hay que tener imágenes. Qué tremendo, ¿no? Y está en la Biblia, en la misma Biblia católica. Yo tengo esta Biblia, es latinoamericana, la Biblia, una de las Biblias más vendidas a nivel mundial. Es decir que, aunque es latinoamericana, se ha vendido en Europa tremendamente. Ahora, este discurso sobre los que adoran imágenes es como si estuviera diciendo, bueno, el Salmo 115, del cual ya hablamos hace 8 días, o si no hace 15, amados Sahim, el Salmo 115 lo avalamos. Es como si dijeran ellos, aquí lo avalamos. No hay que tener imágenes, porque las imágenes de ellos tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen, no hablan con su garganta, tienen pies y no andan. Semejantes a ellos son los que las hacen y los que confían en ellas. Entonces, el libro de Sabiduría, capítulo 13. Si tú quieres, digamos, si tú ves que un católico romano ya está casi convencido de que la Torah es la única verdad, y porque así es la única verdad, enséñale el capítulo 13 del libro de Sabiduría. Ahora, voy a continuar con otro libro que es apócrifo y que con lo que Ruach HaKodesh dictó a los Nabín, a los profetas. Es el libro de Eclesiástico. No es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es Coelet. Y Coelet, ya lo había yo ministrado, quiere decir el que congrega. Porque Salomón, cuando empezaba a hablar, congregaba a mucha gente por su sabiduría. Pero este libro no se llama Eclesiastés, sino Eclesiástico. Así aparece en la Biblia católica. Ahora, este libro
voy a iniciar que en la introducción del libro, porque en la Biblia latinoamericana, y prácticamente todas las Biblias católicas, viene una introducción antes de ir hacia los capítulos. Entonces voy a leer lo que dice la introducción del libro de Eclesiástico. Dice tal cual: por eso mi abuelo Jesús, no se está refiriendo a Yahshua HaMashiach, no. Por eso mi abuelo Jesús, después de dedicarse con constancia a la lectura de la Torá, de los profetas y de los otros libros de nuestros antepasados, en los que adquirió gran competencia, se puso él también a escribir algo sobre materias de doctrina y de sabiduría, pues quería que las personas deseosas de instruirse aprovecharan esta enseñanza para progresar en una vida conforme a la Torá. Pero fíjense muy bien, este libro dice así, en el inicial, voy a volver a repetir, es el libro de Eclesiástico, en la introducción. Por eso mi abuelo Jesús, es decir, que realmente no se sabe ni quién está hablando acá. Porque, vamos, supuestamente si es judío no tendría por qué decir Jesús, ¿verdad? No se está refiriendo a Yahshua HaMashiach, sino que dice que su abuelo se llamaba Jesús. Dice que después de dedicarse con constancia a la lectura de la Torá, de los profetas y de otros libros, encontró que él también podía escribir, porque aquí dice, se puso él también a escribir, no dice que por inspiración del Ruach HaKodesh, no dice que por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que la misma Biblia católica se reprueba a sí misma. El problema está que la gente está cegada, lee esto y no le entiende nada. Aquí dice, pero él mismo también se puso a escribir algo sobre materias de doctrina y de sabiduría. Pero ciertamente no es inspirado por el Espíritu Santo. Todos los libros proféticos, y sobre todo en primer lugar, bueno, la Torá dice, y Yahweh dijo a Moshe, y Yahweh dijo a Moshe. O en el libro, por ejemplo, de Eliyahu, de Isayahu, etc. Todo el tiempo los profetas están diciendo, Yahweh dice así. Pero aquí en el libro de Eclesiástico dice que un tal Jesús, vamos a saber quién fue, no sabemos, él también se le ocurrió escribir. Entonces, el problema de todos estos libros, este libro de Eclesiástico, en el capítulo 7, voy para allá, en el capítulo 7, pueden anotar las citas por si tú tienes una Biblia católica todavía por ahí. En el capítulo 7 de Eclesiástico, en el verso 33, capítulo 7, verso 33 del libro del Eclesiástico, dice que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos. Voy a volver a repetir lo que dice el libro apócrifo, lógico, no inspirado por el Ruach HaKodesh, capítulo 7, verso 33, dice que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos. ¿Te das cuenta, amada Jot? Es una blasfemia, es una herejía. Los muertos, ¿cómo van a recibir monedas? Pero la gente cree que es realidad. Hay muchos personajes como Cristóbal Colón, por ejemplo, que descubrió América, etc. Ellos en sus manos tomaban monedas de oro o de plata y decían, tengo tanto poder que puedo sacar a los muertos del purgatorio, porque eso dice el Papa, decían ellos. ¿Se imaginan? Todo esto es sacado de acá. Entonces, el hecho de que diga aquí en el libro de Eclesiástico, capítulo 7, que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos, ahora por eso entiendes, amado Aj, que hay tantas misas para los muertos. Tantas misas. Por eso la Iglesia Católica Romana dio el Día de Muertos. Y tú lo encuentras ese audio en la misma página de internet cuando hablo de Halloween, Yahshua HaMashiach reprenda al adversario, todo lo que es el Día de Muertos. Esto a nivel mundial, pero sobre todo aquí en México, pero vamos, a nivel mundial, tiene un auge tremendo. Deja millones de dólares anuales entre misas, responsos, mandas, etcétera, para sacar a la gente del purgatorio. Pero el purgatorio no existe. El purgatorio no existe. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí, pero en el mismo tema. Hay una plática que yo tengo, si el Eterno lo permite, la
haré aquí mismo, nada más que si dura 5 horas, ahí sí les pediría yo que tomemos un buen café, un buen chocolate para aguantar la administración, sobre todo lo que es la Iglesia Católica Romana, todo lo que significa, cada cosa, hasta cómo arreglan los altares, todo tiene un significado. Pero quiero comentarles que en el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II empezó con Juan 23 y lo terminó Paulo VI. En ese Concilio Vaticano II dice que ya no hay que perseguir más, entre comillas, a los cristianos. Nosotros somos mesiánicos, pero dice que no tienen que ya perseguir a los cristianos porque son los hermanos separados. ¿Qué tanto hay de verdad en esto? A ver, amado Sahim, tú que eres mesiánico, tú que crees en Yahshua HaMashiach y guardas la Torah, ¿qué tanto crees que sea? ¿Que sean hermanos separados? Claro que sí, son hermanos, porque guardan el domingo. Tú guardas el Shabbat, tú no eres hermano separado de nadie, tú eres hijo del Eterno, aleluya. Entonces, en el Concilio Vaticano II, les decía yo que empezó con Juan 23, terminó con Paulo VI, ellos dicen, bueno, ya no vamos a criticar más a los cristianos, son hermanos separados. ¿Has oído de eso? Sí, así les dicen, son nuestros hermanos separados. Pero el verdadero enemigo de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprende, es un verdadero mesiánico. Tú lo encuentras en el curso, ¿quién es un verdadero mesiánico? El único enemigo en los últimos tiempos que va a tener Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, eres tú, Ajot, nosotros aquí, los que realmente amamos a Yahshua HaMashiach y guardamos la bendita Torah. El cristiano no es ningún enemigo, por eso el Concilio Vaticano II dice que son hermanos separados. Y los cristianos se ofenden, no somos hermanos separados. ¿Cómo no? Se están guardando el domingo, igual, son hermanos. ¿No guardan la Navidad igual? Prácticamente igual. Cantidad de denominaciones cristianas con su árbol de Navidad, eso ya lo hemos ministrado. Bueno, estaba yo con el libro de Eclesiástico, estábamos tratando el libro de Eclesiástico, entonces quise decir todo esto porque los muertos no pueden recibir nada. Ellos ya no reciben nada. De hecho, cuando yo doy una plática sobre todo el significado de lo que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, nada más voy a decir algo. La Virgen de Guadalupe se encuentra en la Basílica de Guadalupe, lógico, se encuentra en las parroquias. No hay parroquia en el mundo que no tenga una Virgen de Guadalupe. Y Juan Pablo II vino a pactar a toda Latinoamérica diciendo que era la patrona de toda Latinoamérica. Yahshua HaMashiach reprenda a todos esos sheidim. La Virgen de Guadalupe se encuentra en las estaciones de autobuses, en las estaciones del metro, en las pulquerías, en los prostíbulos, pidiendo limosna. Pues eso se me hace, vaya, ¿te das cuenta, amado, que es una cegadez total? Ahora vamos al libro de Eclesiástico. Si no tienes Biblia católica, nada más anota la cita. Eclesiástico capítulo 22. Eclesiástico capítulo 22, capítulo 22, verso 23. Anoten la cita porque es importante para después ministrar a los católicos romanos. Eclesiástico capítulo 22, verso 23. Voy a leer lo que dice acá. No puedo decir lo que dice la palabra de Elohim, porque esto no es palabra de Elohim, no fue inspirado por el Bajacots. Dice, gánate la confianza de tu prójimo en su pobreza, para que en su prosperidad goces con él de sus bienes. Séle fiel en el tiempo de su desgracia, y al fin recibirás tu parte de su herencia. Ahora, a ver, voy a analizar a profundidad qué es lo que está diciendo acá este tipo. Dice, gánate la confianza de tu prójimo en su pobreza. Está hablando de ser hipócrita. Es un consejo para ser un hipócrita. Para que en su prosperidad, o sea, cuando la persona llega a tener dinero, goces de sus bienes. Por eso la gente dice, bueno, me convertí en verdadero mesiánico y me quedé sin amigos. Pues claro, si te quedas sin amigos, yo también. Pero tenemos hermanos en Yahshua, aleluya, en Yahshua HaMashiach. Es decir, que la gente en el mundo, todo se rige en los negocios y todo por conveniencia.
tú me das esto, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar esto, yo te doy esto, pero tú me tienes que dar esto. Entonces, si tú tienes la administración de lo que yo compartí con ustedes de este Shabbat, lo que es Yohanan, Juan, Brit Hadashah, 16 y 17, verás que Yahshua nos ama con un amor desinteresado y que ese es el mismo amor que Él quiere que tengamos todos. Un amor totalmente desinteresado. Entonces el consejo aquí es, gánate, en pocas palabras, a tu prójimo cuando sea pobre, para que cuando sea rico Él te comparta. Eso es ser hipócrita. Eso no es un consejo de amor. Ese es un consejo de ser un arrastrado, no sé cómo le llaman en tu país, amado Aj, pero ese es lo que se ve entre los obispos, los cardenales, lo que se ve entre los sacerdotes católicos, las monjas. Todo es un interés, todo es por dinero. Se venden las parroquias al mejor postor para ver quién va a dejarle más dinero al obispo. Por ejemplo, cuando se da la confirmación, a ver quién puede reunir la mayor cantidad de niños para que les den su dinero al obispo. ¡Qué tremendo! Ahora tú dirás, bueno, Roe, ¿de dónde sabe todo eso? Es que yo vi todo eso. Es realmente una corrupción total. Ahora, el libro de Judith es otro libro apócrifo, el libro de Judith, y en el capítulo 9, Judith también es un libro apócrifo, es decir, no inspirado por Ruach HaKodesh, en el capítulo 9 y en el verso 13. Fíjense muy bien lo que dice aquí en el capítulo 9, verso 13 de Judith, que también es un libro apócrifo. Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu santa casa, del monte de Sión y la casa que pertenece a tus hijos. Eso puede ser las palabras de una judía consagrada a Yahweh, porque supuestamente Judith fue una judía. Fíjate muy bien lo que dice. Dame palabras seductoras. ¿Cómo puede una judía pedirle a Yahweh, a Dios, para que se entienda, para los nuevecitos, cómo puede pedirle, dame palabras seductoras? La palabra, cuando ella dice aquí palabras seductoras, es, en pocas palabras, palabras de hechicería, palabras de convencimiento, palabras para llevarlos a la cama y revolcarse. ¿Eso puede decir una judía consagrada? Eso está en el libro de Judith, capítulo 9, verso 13. Le está diciendo, supuestamente le está diciendo a Elohim, supuestamente, dame palabras seductoras para herir y matar. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando de una bruja. Aquí está hablando prácticamente de una bruja. No está hablando de otra persona, está hablando de una bruja. Entonces, ¿te das cuenta los consejos que hay en la Biblia católica? Por eso la gente está loca, llena de demonios. Y por eso la gente para ellos no es ningún problema que ellos van con el santero, con el brujo, con la bruja, el hechicero, la hechicera, y tiene imágenes ahí católicas, y van para que le hagan su limpia, porque para él ve que esto es normal. Cuando vino Juan Pablo II, una de las últimas veces que vino Juan Pablo II aquí a México, una bruja de Oaxaca le hizo una limpia. Hay fotografías de eso, hay videos de eso, le hizo una limpia. Le hizo una limpia con ramas de pirul. Eso fue en la Basílica de Guadalupe. Entonces, ¿qué mensaje lanzó aquí Juan Pablo II? Miren, si yo me dejo hacer una limpia es porque es bueno, háganselo todos. ¿Te das cuenta? Es bastante más grave de lo que nos podemos imaginar. Ahora, ¿qué nos concierne a ti y a mí, amado Aj, para hacer? ¿Quedarnos cruzados de brazos? No, seguir ministrando más rápido la Torah. Porque todo este tipo de gente toda esta gente que está basándose en estos consejos del diablo, van a acabar en el mismo infierno. Y van a ser billones de personas. Ya han sido billones de personas. Desde que tú y yo empezamos a platicar acá, bueno, es un decir que yo les empecé a conversar sobre estos libros apócrifos, ya entraron miles de almas al infierno. ¿Cuántos minutos llevamos? Aproximadamente media hora. 30 minutos. Ahora, quiero llevarlos
a dos libros que sí son dos libros bíblicos, para que se entienda. Son dos libros inspirados por el Ruach HaKodesh. Pero en la Biblia católica, vamos a ver lo que dicen dos libros que sí son inspirados por el Ruach HaKodesh, pero que yo quiero mostrarles lo que dice aquí en el libro de Job. El libro de Job sabemos que es un libro inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, déjenme buscarlo acá, porque esta Biblia ya no la había yo tomado desde hace mucho tiempo. Sí la tomo de vez en cuando para enseñarle a los católicos. Cuando me dicen, oiga, yo no siento paz, así me dicen ellos, yo siento que sí estoy engañado, y les voy mostrando esto, se van de espaldas, porque ya el Ruach HaKodesh está corriendo el velo. En el libro de Job, hay una introducción. Entonces, conclusión, ya acabé de decir algunos de los libros apócrifos y de las herejías del diablo que dicen estos libros apócrifos, o llamados deuterocanónicos. Ya vimos segunda de Macabeos, ya vimos Tobías, que dicen sabiduría, que dicen eclesiástico, que dicen Judith. Bueno, pero vuelvo a repetir, el libro de Job es un libro inspirado por el Ruach HaKodesh. Ahora, en la introducción de la Biblia católica latinoamericana, en la introducción del libro de Job, dice: el punto de partida del libro de Job es que es un cuento popular. Es un cuento popular. No es ningún cuento popular. Es inspirado por el Ruach HaKodesh. Inspirado por el Ruach HaKodesh. Hemos, al menos un servidor, y lo digo con humildad, hecho estudios profundos sobre el libro de Job, y tú encuentras aquí cantidad de cosas, como son los dinosaurios. Es algo tremendamente hermoso descubrir la verdad. Entonces, el libro de Job no es un cuento popular. No, eso no está en ningún capítulo, eso está en la introducción del libro. Así es que el libro de Job sí es un libro inspirado por el Ruach HaKodesh, pero en la introducción dice que es un cuento popular. Ahora, voy a decir algo más grave y vamos hacia el libro, bueno, en la Biblia católica latinoamericana, el libro de Jonás. En el libro de Jonás, voy a buscar aquí la página, amados. En el libro de Jonás dice lo siguiente, en la introducción dice así. ¿Se dan cuenta de cuántas herejías? En el libro de Jonás, en la introducción, dice: el libro de Jonás es un cuento. ¿Te das cuenta? Ahora, le están diciendo a Yahshua HaMashiach que es mentiroso. O sea, toda esta gente ya se maldijo de una manera irreparable, porque todo pecado será perdonado, más las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Entonces, Yahshua HaMashiach mencionó, esos talmidim lo escribieron después, pero él mencionó que así como Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, así estaría él 3 días en el seno de la tierra, dentro de la tierra. Entonces, en la introducción de la Biblia católica, romana, latinoamericana, ya pueden ir haciendo sus preguntas, amados aquí. Entonces, dice que es un cuento. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, hay cantidad de herejías. Ahora, ¿cómo le están diciendo a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, que es mentiroso? Porque Yahshua avaló totalmente el libro de Jonás. Ahora, con todo esto que les acabo yo de mencionar, amados, urge que sigamos orando y ayunando por todos nuestros familiares que son católicos. Urge que sigamos orando y ayunando, amados Ajim, amados Ajayot, por todos los cristianos, porque ciertamente lo que yo te dije así es. Ellos lo consideran en el Concilio Vaticano II, que por cierto ese libro lo tengo, dice que no son más que hermanos separados. Ahora, el problema, ya lo estamos viendo, es el ecumenismo. El ecumenismo que está surgiendo entonces entre cristianos, católicos, y el problema es también que muchos Yehudim ya están metidos ahí, muchos judíos, de casa de Judá. Bueno, yo quise compartirles esto porque hace 8 días pidieron que hablara yo sobre los libros
deuterocanónicos o apócrifos. Es algo de, pero hay muchos más herejías, amados. Hay muchas más herejías en los mismos libros, buscando, encuentra uno mucho más herejías. Pero vamos, quise tomar nada más estas citas para que podamos avanzar en otros temas. Ahora, hay una pregunta aquí, ¿quién es el Papa Negro? El mismo Papa. El mismo Papa. Miren, dentro del papado, hace tiempo hubo una papisa, es decir, que hubo una mujer que era papa. Lo que voy a decir es una cosa tremenda. Cuando alzaban al Papa, todavía a Pablo VI lo alzaban en la silla, ¿se acuerdan? Todavía el Papa Juan Pablo I fue levantado en la silla, pero él después dijo, no, eso que duró un mes y tantos, no me alcen en la silla, yo quiero ser humilde, etcétera. Pero voy a decir algo muy fuerte, pero lo voy a decir, para que ellos corroboraran que realmente era un hombre el que estaba sentado en la silla. Tenía que ir en la silla, pero esa silla tenía un hoyo. Y en ese hoyo tenían que salir los testículos del que estaba como papa en ese momento, para que a la hora que iba pasando la silla tocaran los testículos de este hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, de todos los papas anteriores. Y en alguna ocasión se dieron cuenta que el papa estaba medio raro, ya hace tiempo, y se dieron cuenta que no tenía testículos. O sea, lo que estoy diciendo, vamos, es para vergüenza, ¿no? Pero vamos, hay cantidad de cosas tremendas. Entonces, el Papa Negro ahorita es un español, ahorita se me va el nombre, es un español, son francomasones, Illuminati, y está actualmente en España. Siempre había sido el mismo Papa, el Papa Negro, pero ahorita está un español, ahorita se me fue el nombre, está en España ahorita. Y yo siento que lo que viene en los próximos meses, es probable, venga un cisma, o sea, un problema dentro de la Iglesia Católica Romana, porque el que va a querer tomar el control es el Papa Negro. Puede ser que haya un problema ahí de poderes, etcétera, porque siempre han estado peleándose por el poder. Si tú recuerdas, el Vaticano siempre ha querido Jerusalén como su capital, cosa que no lo va a lograr, aleluya. Es decir, que solamente con la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda, pues después será quitado de ahí. Entonces, el Papa Negro actualmente es un español, ahorita, perdónenme, se me fue el nombre, con tantos datos, pero ese va a ser la guerra un poco, ha habido mucho roce ya con Benedicto XVI. Ahora, quiero que sepan que todos los benedictos, todos los que son benedictos, son totalmente antisemitas. Totalmente antisemitas. Y antes le llamaban la Inquisición, pero ahora le llaman la Confraternidad para la Defensa de la Fe. Pero es un nombre nuevo, pero no deja de ser más que Inquisición. Ahora, ¿a qué te suena esto? Como se aproxima el reino de la bestia, Yahshua Mashiach le reprenda, por eso ahora ellos quieren tomar el control, y sí se ve venir mucha persecución. Entonces, pero recuerden, ánimo, amados, vamos a seguir adelante hasta que el Eterno lo permita, aleluya. Bueno, dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? El infierno está en el centro de la tierra actualmente. Yahshua Mashiach descendió, cuando murió, descendió al infierno, le quitó las llaves del infierno, del Hades, a Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, pasó el abismo que está en medio, y pasó al seno de Abraham, que era donde estaban todos los salvos, porque nadie había podido subir a los Shamaim, al cielo, hasta que viniera Yahshua Mashiach. El seno de Abraham ahora ya no existe, ya están los Shamaim. Ahora, la diferencia entre el infierno es que el infierno está dentro de la tierra, y tú encuentras un audio en la página de internet que le titulé Tofet o Infierno, y el lago de fuego es el mismo lago de fuego. No se sabe exactamente si es una estrella muy grande, etcétera, pero lo que sí se sabe es que es real. El Eterno o existe ya o ya lo va a crear. Y ahí va a ser lanzado el mismo infierno, va a caer dentro del lago de fuego. Entonces el lago de fuego es para después del milenio, y es donde va a ser lanzado Satanás, Yahshua Mashiach, donde ya van a estar la bestia,
y el falso profeta. Entonces el infierno está en el centro de la tierra. Y el lago de fuego es prácticamente, no puedo decir que sea una estrella, pero sí está fuera de la tierra.